Buen amanecer, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros a partir de este momento en la primera emisión del noticiero de Televen. Estamos al cierre de la semana, hoy es viernes 3 de noviembre. Gracias adelantadas por acompañarnos a diario también con sus mensajes, con su vinculación a través de la red social X, antes denominada Twitter, como también otras alternativas que ofrecemos en las redes sociales, que siempre al final del programa presentamos a todos ustedes. Las redes sociales de Televen, que siempre están muy nutridas de información y de comentarios. Bueno, este cierre de semana es muy intenso porque hay una información que despunta, bueno, en realidad varias, pero hay una en particular que despunta, y es la que tiene que ver con el reclamo, el litigio que hay por el territorio Esequibo. Esto sigue tomando forma, siguen apareciendo nuevos elementos para el debate, no solo en lo nacional, sino también en lo internacional, y nuevos pronunciamientos del gobierno venezolano sobre algunas opiniones que se han deslizado durante la semana y alguna actuación también que ha realizado en foros internacionales el gobierno de Georgetown, el gobierno de Guyana. Bueno, fíjense, vamos a empezar a ofrecer detalles de este relato que es extenso, ¿no? Como lo ha sido a lo largo de la semana. Ayer, por ejemplo, el gobierno se pronunció nuevamente en varios comunicados. Fijó posición firme y vigorosa contra el pronunciamiento que hizo la Commonwealth, que es el grupo de naciones que fueron colonias y protectorados británicos en el pasado, que mantienen un vínculo y una conexión, bueno, desde luego con el Reino Unido. Se pronunció contra Commonwealth porque este organismo internacional había dado respaldo claro y definido a Guyana frente a lo que es la tensión que se está generando con Venezuela por la reclamación sobre el territorio Esequibo, donde se entremezcla el tema de lo que fue el laudo arbitral de finales del siglo XIX con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y a la espera y a la expectativa, desde luego, de la decisión que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, que fue el organismo en el que Naciones Unidas delegó la resolución de este enfrentamiento, ¿no?, histórico por lo demás, que parte desde el propio comienzo del siglo pasado. Bueno, entonces Commonwealth se hizo solidaria con Guyana. El gobierno venezolano emitió un comunicado rechazando esos planteamientos y señalando que Guyana lo que pretende es generar una desestabilización en la región y particularmente también en el Caribe. A la par de ello, también otro comunicado del gobierno rechazando la postura que asumió el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, frente a la discusión que se desarrolló en el Consejo Permanente de la OEA hace 2 días, donde Almagro pidió equilibrio al gobierno venezolano, como ponderaba el equilibrio que, según su juicio, pues mantiene el gobierno de Guyana a la espera de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Entonces el gobierno acusó severamente, con mucha resiedumbre, a Luis Almagro, acusándolo de responder a los intereses internacionales del Comando Sur de los Estados Unidos, responder a los intereses de la ExxonMobil, que a su vez es el responsable y promotor de esta profundización de la disputa con el gobierno de Guyana. Pero no solamente en esos 2 comunicados se fijó punto de vista con diversos matices, sino también hubo otro renovando criterios en contra del presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, quien por cierto generó revuelo con su visita el pasado viernes al territorio Esequibo, que lo considera como suyo, de su país. No gustó el gobierno venezolano, hizo un primer señalamiento, pero ayer volvió a renovar criterios acusando al presidente de Guyana de no querer entenderse por la vía pacífica, la vía diplomática, apoyándose en los acuerdos que se firmaron pues en 1966, el de Ginebra concretamente. Pero siguieron las cosas movilizándose, porque a lo interno, pues la Fiscalía General de la República
decidió, lo anunciaba en su cuenta de X, el fiscal Tarek William Saab, abrir una investigación en contra del presidente de Guyana por los hechos que se están registrando y también contra empresas transnacionales. Una averiguación de carácter penal que a su vez había solicitado el partido político Alianza del Lápiz, que había llevado un documento planteando sus puntos de vista sobre la disputa con Guyana. Entonces, la conclusión de todo esto fue sencillamente, bueno, se abre también una investigación y se le hace un seguimiento al comportamiento del presidente de Guyana y al comportamiento que asumen las empresas petroleras transnacionales. Esto va a seguir pues su camino. Por lo demás, en los comunicados el gobierno venezolano reitera pues su propósito e intención soberana de realizar, luego de la aprobación en la Asamblea Nacional y su solicitud ante el CNE, el del referéndum consultivo, que ya recibió, por cierto, la legitimidad constitucional de acuerdo a una decisión unánime de la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República. Mientras tanto, sobre la situación, pero estrictamente ahora con opiniones de partidos políticos o de dirigentes políticos, la situación pues continuó porque, por ejemplo, el Partido Acción Democrática ha decidido nombrar su propio comando de campaña para promover el referéndum consultivo. Se llamará el comando de campaña Raúl Leoni, recordando pues la época y el año de la firma del acuerdo de Ginebra cuando Leoni era presidente de la República, el fallecido presidente venezolano. Entonces, bueno, van a promover y van a estimular la participación en este referéndum consultivo del 3 de diciembre. A su vez, Gerardo Blay, quien encabeza la delegación de la plataforma unitaria en las conversaciones con el gobierno, pues fijó su punto de vista frente a lo que fue la posición de Luis Almagro en la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Le pidió imparcialidad al secretario general de la Organización de Estados Americanos, imparcialidad. Se va creando un ambiente de convergencia en muchos elementos políticos frente o junto a lo que es la postura o posición o la iniciativa que toma el gobierno en este caso. Esto va a seguir sin duda alguna y veremos día a día algunas otras informaciones sobre, bueno, lo que es ese reclamo sobre el territorio de Guyana. Sigue la controversia internacional, en este caso, sobre las 5 preguntas, particularmente la quinta, que habla de la anexión probable, ¿no? O de la creación de un nuevo estado, el estado de la Guayana Esequiba, ofreciéndole a las personas que allí habitan nacionalidad venezolana y cédula de identidad. Pero hay otros temas también que van destacando en esta agenda del viernes 3 de noviembre. Hablemos, por ejemplo, del tema político interno, producto de lo que fue el resultado de la primaria. Ayer en Washington se reunieron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo de Chile, Gabriel Boric. Evaluaron diversos temas, incluso la crisis en el Medio Oriente, la situación de Ucrania, pero dedicaron un espacio para hablar de la situación venezolana, coincidiendo ambos mandatarios en que debe realizarse una elección presidencial el próximo año 2024, sin limitaciones a los dirigentes políticos, sin limitaciones a candidatos, sin inhabilitaciones, y que sea clara, definida y transparente esa cita presidencial. Por lo menos convergen allí Gabriel Boric y Joe Biden. También, mientras tanto, quien es el encargado de la relación diplomática, pero no con Venezuela, porque hay ruptura de ese vínculo diplomático, pero que desde Bogotá ejerce un cargo, Francisco Palmieri, una especie de encargado de negocios, pero que tiene rango de embajador. A él se dirigía en estos días Nicolás Maduro, señalando que esperaría una visita de él acá a Venezuela. Palmieri ayer decía que el gobierno de su país, el gobierno de los Estados Unidos, reconoce solamente como candidata presidencial para participar de la oposición en las elecciones del 2024 a María Corina Machado. Así que bueno, ese es un factor allí interesante. Por cierto, María Corina Machado tuvo una participación en un foro satelitalmente, pues a través de la conexión de redes
la Conexión Internacional, un foro que se realizó en los Estados Unidos donde calificaba de grave error la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de suspender los efectos de lo que fueron todos los pasos para llegar a la primaria el 22 de octubre. Ese es otro detalle también importante, ¿no? Y a su vez, acá a Venezuela arribó la representación del Centro Carter, que se va a reunir con el Consejo Nacional Electoral, con los actores políticos venezolanos, del gobierno, de la oposición, con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, para ver cómo se vincula y cómo participa en la veeduría u observación en las elecciones del año 2024. Eso también es importante. Bueno, vamos a otros temas. Tema económico. Se conoce una investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas, donde dice que la remuneración del sector privado creció en el tercer trimestre de este año, que finalizó en septiembre, un 45%, estableciendo un contraste con lo que se paga en el sector público. El promedio ponderado, son varios escalafones de salario, pero el promedio ponderado de ese crecimiento de la remuneración al sector privado lleva a que esté en el orden de los $202 mensuales, que lo compara el Observatorio Venezolano de Finanzas con lo que reciben los empleados o trabajadores del sector público, que tienen un promedio ponderado mensual de sueldo entre 45 y $60. Evidentemente, frente a la realidad de una canasta alimentaria que tiene, bueno, varios números que ofrecen diversas organizaciones, ese sueldo no alcanza. Como no completo tampoco alcanza el sueldo que como remuneración ofrece el sector privado, pero es infinitamente mejor. Bueno, vamos con el tema de las lluvias. Hay una situación de seguimiento sostenido, gestión, digamos, de supervisión y de emergencia en muchos casos. Se hace el balance de lo que pasó en las últimas 48 horas con las lluvias. Fueron afectados 10 estados del país y también Distrito Capital de una manera muy fuerte, como bien lo hemos visto y como bien lo hemos vivido y como también lo hemos reseñado. Así que bueno, hay que estar muy pendientes porque las lluvias, de acuerdo a los informes que nos tiene el INAMET y que nosotros también registramos en el segmento del clima acá, pues van a continuar. Bueno, el tema internacional. Gran revuelo ayer en Colombia y en buena parte también del mundo, ¿no? Porque se reconoció que el Ejército de Liberación Nacional, un destacamento, una columna o un grupo del Ejército de Liberación Nacional que está en conversaciones y que está por ahora en un cese al fuego frente a las fuerzas de orden público en Colombia, secuestraron, son los responsables del secuestro del padre del jugador de fútbol colombiano del Liverpool y de la selección nacional, Luis Díaz. No se sabe si está en territorio venezolano, que es una de las sospechas. Esto, dicen las autoridades del gobierno de Petro, pone en peligro los acuerdos que se firmaron con el Ejército de Liberación Nacional. Y lo insólito y paradójico es que el alto nivel del Ejército de Liberación Nacional dijo que, bueno, que no sabía, que ellos no estaban enterados que el ELN había sido el grupo que secuestró al padre de Luis Díaz. En otra información internacional tenemos Israel, el cerco, la tenaza sobre la ciudad de Gaza continúa con la presencia de tanques blindados y el enfrentamiento además armado con la milicia fundamentalista de Hamas. Los bombardeos han continuado a la par de todo ello. El balance que ofrece el Ministerio de Salud de Gaza es que hay 9.061 muertos y entre ellos 3.760 niños. Es lo que informa oficialmente el Ministerio de Salud. Los israelíes tienen otra versión y ofrecen la suya y dicen que es una exageración, que eso no es así y que, bueno, los sitios que han castigado con la fuerza misilística forman parte de, bueno, de lo que es el refugio de la milicia fundamentalista de Hamas. Vamos a los deportes. Bueno, los Juegos Panamericanos, siguen los venezolanos obteniendo preseas, éxito entonces para Venezuela en ese sentido. Por otra parte, en el béisbol tenemos que Ronald Acuña Jr. y otros venezolanos son candidatos al bate de plata.
que se escogerá próximamente en las grandes ligas. Se anunciará quién es el ganador. Él es uno de los favoritos, Ronald Acuña. Bueno, y el béisbol venezolano, el béisbol profesional venezolano, pues reanudó sus contiendas. Hace 2 días se suspendieron por las lluvias 4 juegos. Retomó, digamos, su dinámica como tal.